en la prueba y en la espera, vino nuevo. Sí, ante ti yo hoy me entrego. Un camino abrirás, sin camino abrirás, se lo dices. Un camino abrirás y rindo mi vida, y como una ofrenda a ti, haz lo que quieras hacer tú de mí, y que puedo entregarte si todo viene de ti. Y Dios vino nuevo, haz de mí, y Dios vino nuevo y haz de mí. Donde hay vino nuevo y hay nuevas fuerzas y hay esperanza, tu reino está aquí. Lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Y donde hay nuevo, Señor, vino nuevo. Y donde hay vino nuevo y hay nuevas fuerzas y hay esperanza, tu reino está aquí. Lo viejo entrego, lo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Oh, si lo dices, iglesia, con todas tus fuerzas, que donde hay vino nuevo, donde hay vino nuevo y hay nuevas fuerzas y hay esperanza, tu reino está aquí. Lo viejo entrego, aunque me duela, con tu fuego nuevo que arde en mí, Señor. Oh Dios, vino nuevo quiero en mí. Donde hay vino nuevo y hay nuevas fuerzas y hay esperanza, tu reino está aquí. Lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí, Señor. Lo llevo al capítulo 3 de Apocalipsis y su verso 7 en adelante hasta el 13 es la carta a Filadelfia. Y espero que cada palabra que salga de mis labios como pastor, analícelas, póngale atención, porque mi intención, mi anhelo como pastor es que usted conozca en realidad quién es Dios y cuáles son los propósitos de Dios para con nuestras vidas. ¿Qué es lo que tiene Dios en su granero para la iglesia? ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto hacer aún en nuestros tiempos? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos da a través de su palabra como hijos de Dios? El verso 7, cuando esté ahí, por favor, me afirma con un amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe a la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra,
y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos al Señor y le pedimos nuevamente, Dios, haz llegar tu palabra a mi vida, a mi corazón. Dígale, Señor, esta tarde estoy dispuesto, Padre, a retener tu palabra. Quiero abrigar tu palabra. Quiero atesorar tu palabra en mi corazón. Soberano Dios, bendícenos, Padre glorioso, como solamente, Padre, tú sueles hacerlo. Amado Dios, edifícanos a través de tu bella palabra, Padre glorioso. Prepáranos como pueblo, como iglesia, como creyentes, como individuos, oh Dios, mi Señor, a vivir siempre para ti, amado Cristo, y a esperar siempre tu lindo regreso, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre, y damos gracias, Señor. Gracias, Rey. Tome su asiento. Dije el mensaje ¿a qué iglesia? A Filadelfia. La iglesia, a esta iglesia Filadelfia, de la cual hoy nosotros escudriñamos. Digo escudriñamos porque no me agrada pasar a vuelo de pájaro sobre la palabra de Dios, como muchos suelen hacerlo. Me gusta sacarla, triturarla, me gusta entender lo que en realidad nos está diciendo. Y esta iglesia Filadelfia se le llama la iglesia que es fiel y está viva. ¿Me escuchó? A esta iglesia se le conoce de esta manera: la iglesia que es fiel y está viva. Filadelfia significa amor filial, o el que ama a su hermano, o amor fraternal. El simple hecho del nombre, escúcheme esta tarde cada uno, el simple hecho del nombre de esta iglesia o la ciudad Filadelfia, el mismo nombre era un recordatorio hacia la iglesia que estaba en Filadelfia de que deberían de amarse los unos a los otros, pues su propio nombre significaba amor filial, o el que ama a su hermano. Amor fraternal. Era algo íntimo. Era un amor
de veras, era un amor que la iglesia tenía que cultivar. Está aquí. El amor que Dios quiere, el amor de Dios, el amor ágape de Dios se tiene que cultivar. El amor que solo lo pueden tener los nacidos de nuevo. Alguien dijo, hizo una pregunta: ¿has visto o ha visto usted alguna vez una iglesia que esté viva y sea fiel al Señor? Preguntó cierta persona. ¿Has visto alguna vez? Volvió a preguntar. A una iglesia que se centre en hacer crecer a la gente para Cristo. ¿Qué está de moda hoy, aún en el ámbito evangélico cristiano? ¿Qué es lo que se mueve ahora en nuestro tiempo? ¿Cuál es el deseo de los mismos nacidos de nuevo, entre comillas? Si el mundo quiere fama, los evangélicos quieren fama también. Si el mundo se enreda en la prosperidad, los evangélicos quieren vivir enredados en la prosperidad. ¿Qué es o por qué se conoce la iglesia de hoy? Y este hombre hacía estas preguntas. ¿Has visto una iglesia que se centre en hacer crecer a la gente para Cristo? ¿Has visto a creyentes que se centren en enseñar y modelar a Cristo? ¿Qué modelan los creyentes hoy en día? Aún las modas están afectando la iglesia del Señor. Batallamos. Modas van y modas vienen. Pero le digo algo, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue la misma. Y la pureza de Dios sigue la misma. Y Dios quiere que nosotros modelemos a Cristo, no al mundo ni nuestro cuerpo. Yo sé que los amenes van a ser bien escasos. Ahora, muchos siguen. Es que sutano o mengano o mengana hace esto, yo también puedo hacerlo. No nos centramos en qué Dios quiere, sino que imitamos a los demás. Dijo esta persona haciendo preguntas: ¿has visto una iglesia o has visto a creyentes que enseñen a las personas a amar al prójimo y amar a Cristo más y más? Eso era la iglesia Filadelfia. Está aquí. Estos eran creyentes que dieron sus corazones y sus vidas a Cristo. Los creyentes vivos y fieles de nuestro tiempo pueden identificarse con esta iglesia y seguir siendo fieles y vivos para Cristo. Alguien dice amén. Los que, oiga, escúcheme, los que tienen vidas frívolas, desinteresadas, deben de aprender de esta iglesia. Está aquí. Para esta iglesia no hay una queja de parte del Señor. No hay advertencia de que si no te arrepientes haré esto o te va a pasar esto. Para ellos Cristo tiene una alabanza y los anima a permanecer en esa misma postura, en una iglesia fiel, en una iglesia verdadera, en una iglesia que estuviese viva para el Señor. Dicen los vivos amén.
Le dice alguien al Señor, manténme en esa vivencia para ti. Le dice alguien al Señor, manténme en esa fidelidad para ti, Señor. Manténme en esa pureza para ti, Señor. Porque Filadelfia, si Filadelfia tocó el corazón del Maestro, que en esta tarde usted y yo toquemos el corazón de nuestro Salvador, que vivimos para Él y que lo somos fieles a Él. El mensaje a Filadelfia. Una iglesia de la cual de veras, si en verdad le ponemos atención, podemos aprender mucho. Ahora, nuevamente, como el resto de las iglesias de las cuales ya estuve predicando, igual que las demás, nuevamente esta carta es dirigida al ministro de la iglesia. Nuevamente esta carta es dirigida al líder de la iglesia. Le dice en el verso 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Escríbele al pastor que tiene a cargo la iglesia en Filadelfia. Esta carta se le tiene que leer a la iglesia en Filadelfia. Y el que lo va a hacer es el pastor. Nuevamente la carta es dirigida a la iglesia, al pastor, al líder que está, gloria al Señor, encargado. Pero era cuestión, oiga esto, era cuestión del ministro mantener viva y fiel, oiga esto, y centrada a la iglesia en Cristo, gloria al Señor. El pastor tiene que ver, hermanos, en la mayoría, si la iglesia se muere, culpa del pastor y le echan culpa al pastor. Si la iglesia está viva, dicen, este pastor está en algo. El punto es este, que en nuestro tiempo hemos llegado a un ambiente tan terrible, pesado, donde los creyentes cuesta despertarlos, gloria al Señor. No sé si me está entendiendo. Vivimos tiempos. Mire, yo hasta le he orado a Dios. Mira, Señor, le dije en una oportunidad. A mí me dicen que en El Salvador los temblores hacen que la gente busque las iglesias. Y yo creo que es bueno que pase esto aquí. Porque yo estoy más seguro que si la semana nos cayera un temblor semanal, yo lo veo a usted quizás todas las noches aquí. Yo le aseguro. ¿Qué me dice, hermano Moner? Vea que sucedería así. Yo lo miraría a usted bien frecuente aquí. Y dicen los pastores, te cuentan testimonios, cuando la guerra en El Salvador, los pastores dicen que a ellos les encantaba la guerra porque estaba la gente llorando y buscando, los pastores, ora por mí. En los terremotos la gente corre. Escuche la radio, cuando hay terremotos en un país, la gente que se ha resbalado, la gente que se ha apartado de Dios está llamando, oren por mí porque necesito ponerme a cuentas con el Señor. Que lo visite el cáncer a alguien y que le digan que esto está serio y es terminal, le aseguro que me busca y me dice, pastor, por favor, ore por mí porque me necesito poner a cuentas con el Señor. Esta iglesia vivía en un terreno era fértil, pero movedizo, constante. Dice, se cree la historia que constantemente corriendo. Constantemente había eso. Mucha gente padecía de ansiedad, de temor y de todo. Pero la iglesia del Señor estaba mera firme. La iglesia del Señor estaba contenta sirviéndole al Señor. Se movía el terreno, gloria al Señor, pero la iglesia de Filadelfia estaba en las manos de Dios.
y no he avanzado, no he llegado mucho, gloria al Señor, a donde tengo que llegar. Se dice que cayeron terremotos en una oportunidad, devastaron por completo toditita la ciudad, y se dice que no entendía la gente cómo milagrosamente Filadelfia no le había pasado nada, la iglesia del Señor. La Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Dios es todopoderoso. La fidelidad a Dios le agrada y le encanta. La fidelidad de los creyentes. ¿Qué iglesia más linda? La carta se le llegó a aquel pastor y era cuestión de este hombre si la iglesia estaba en avivamiento. Era necesario, gloria al Señor, que la iglesia se centrara en Cristo, y eso era Filadelfia. Yo no sé si a usted le agrada esto. Yo quiero que le pregunte al que está a su lado: dime de corazón, ¿estás tú centrado en Cristo? Dígaselo, pregúntele. ¿Qué pasó? Pregúntele a alguien: ¿estás tú centrado en Cristo? Los que están allá atrás, les pregunto a todos: ¿están ustedes centrados en Cristo? ¿Están seguros? Algunos se mueven pero no dicen sí. Solo como que aquella iglesia tenía que estar centrada, y el pastor era el que luchaba y tenía que luchar porque la iglesia se mantuviera viva y fuera fiel al Señor. Tenía que estar, aquella iglesia era una iglesia que estaba en la palabra, una iglesia que vivía en la oración, una iglesia, oiga esto, que había un amor creciente entre los hermanos, se amaban, gloria al Señor. Está aquí. Esta clase de creyentes estarán vivos y serán fieles. Estos creyentes daban testimonio de Cristo. Estos creyentes anunciaban el evangelio de Cristo. Estos creyentes no les avergonzaba decir que eran hijos de Dios. No les avergonzaba que Cristo era su Señor. Ellos alcanzaban a los perdidos. Ellos estaban centrados en lo que el Señor les había encomendado hacer. ¿En qué estamos centrados? ¿Quiere usted imitar esta iglesia? Tendremos que centrarnos como es en el Señor. Queremos tocar y admirar el corazón de nuestro Salvador, tendremos que imitar a esta clase de creyentes. Me llamó tanto la atención, escudriñando y buscando historia, y cuánta cosa se cree que hubieron después que el Apocalipsis se escribió 15 años después. Se dice que hubo una persecución a todas las iglesias del Asia Menor, y dice que los emperadores de ese tiempo se propusieron borrar del mapa todas las iglesias, y lo lograron. ¿Y sabe qué iglesia no la pudieron desboronar? A Filadelfia. Dice que la gente no entendía, aún los que los perseguían. Los que perseguían a Filadelfia no entendían por qué a Filadelfia no le podía suceder nada. Está aquí. Más adelante en el mensaje me voy a ir entendiendo lo que ahora mismo le estoy diciendo. Los mismos que perseguían la iglesia de Filadelfia, dice que no entendían por qué a Filadelfia no le podía suceder nada. Dice que tanto impactó, porque terremotos que devastó toda Filadelfia. Se dice que hubo una oportunidad que un emperador de otra ciudad vino a reconstruir Filadelfia. A la iglesia no le pasaba nada. Y dice que
como no entendían y les impactaba el por qué, qué pasaba, se dice que llegaron a llamarle a la ciudad de Filadelfia la ciudad de Dios. Los mismos emperadores, los mismos que perseguían la iglesia, a esa iglesia no le podía suceder nada. ¿Qué pasa? Mis hermanos, esto puede darnos, esto lo tenemos que entender y nos tiene que alentar. Por eso es que se cumple donde Cristo dijo: el que está en mis manos, nadie lo puede arrebatar. Nadie, 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 nadie. Nadie te podrá, gloria al Señor, hacer daño. Porque donde Cristo nos planta, por algo nos planta en ese lugar. Una iglesia que de verdad vale la pena aprender de ella y querer ser como ella. Pero claro, nuestra meta es ser como Cristo. Es seguir las pisadas de Cristo. Gloria al Señor. Pero esta iglesia vivía así. En la palabra escudriñaban la oración, el amor de la hermandad, y crecían, anunciaban a Cristo. Ellos estaban constantes en la obra misionera, gloria al Señor, ya que Filadelfia era cantidad, multitudes de personas que tenían que pasar por Filadelfia todos los días viajando para otros lugares. Y Filadelfia estaba esperándolos. Alabado sea el Señor. Como quien dice: vas a pasar por aquí, vas a conocer quién es Cristo. Y muchos de esa gente pasaban por Filadelfia, dice, y se convertían a Cristo y iban a anunciar el evangelio a otras ciudades. Iban convertidos. Filadelfia hacía su trabajo donde estaba. Cada uno estaba modelando a Cristo, estaba confesando a Cristo, estaba hablando de las cosas eternas de Cristo, de la salvación misma. Gloria al Señor. Escúcheme esta tarde y oído, iglesia, y entiéndame el por qué el pastor que usted tiene le está pidiendo que busquemos el rostro, que estemos en la presencia de Dios, que nos congreguemos, que amemos la palabra. Se dice que si el ministro afloja el paso y falla en hacer la obra de Cristo, los creyentes perderán el enfoque en su Salvador. ¿Me entiende el por qué muchas veces lo ando corto? Muchas veces el pastor la trae conmigo, el pastor ya viene a decirme algo otra vez, el pastor si no le ponemos atención a lo espiritual, decae la iglesia. Decae la iglesia. Decae la iglesia. Al pastor para todo es culpable. Si usted se está muriendo espiritualmente, el pastor ni le preocupó y se murió y se fue al mundo a la persona, y el pastor ni se preocupa. Usted no sabe cuánto tiempo pasa el pastor orando muchas veces. Todos ustedes que trabajan tan duro, ahí me tienen de rodillas diciéndole al Señor: Dios, por favor, dales un trabajo, que se puedan congregar, Dios, que puedan crecer espiritualmente. Usted no me ve a mí por la noche haciendo eso. Y posiblemente ni me crea. Porque la gente dice que los pastores lo que hacen es asustar a la gente. Pero como le dije la semana pasada, el que vino no a asustar, a matar y a destruir, a robar, a matar y hacer pedazos al mundo, a ese se le llama Satanás. Nosotros estamos, oiga, para traer el mensaje del Señor y que la iglesia del Señor crezca espiritualmente. Filadelfia se fundó como una ciudad fronteriza para difundir la cultura griega a todos los alrededores, a todos los pueblos de alrededor. Esta era una gran oportunidad
que el Señor le daba a la iglesia, que Cristo le daba a la iglesia. Cristo había plantado aquella iglesia en medio de aquella ciudad y llevar a cabo la obra misionera, y esa iglesia entendió el por qué la habían plantado donde estaba. Todos los cristianos, todos los miembros de esa congregación sabían por qué el Señor los había salvado y por qué los había plantado donde estaban. ¿Alguien dice amén? Y comienza esta carta, esta linda carta. En este capítulo 3 escribe a la iglesia en Filadelfia. Comienza a presentarse el personaje que manda esta carta y el que habla a esta iglesia. Y le dice, escribe al ángel a la iglesia en Filadelfia. Esto dice, ¿quién dice? ¿Está ahí alguien en la palabra? Esto dice el santo. ¿Quién es el santo? ¿Un muñeco en una pared? Ese es el que está hablando. Porque la religión le llama santo a una imagen, a un personaje, a una imagen. La tal no existe. Santo se llama la religión a los que veneran y adoran. Aquí no está hablando ningún muñeco de esos. La Biblia dice que esas cosas o esas imágenes tienen, oiga esto, oídos y no oyen, ojos y no ven, nariz y no huelen, boca y no hablan, manos y no palpan, pies y no caminan. Y así son, dice, los que las construyen, los que las labran, así son de torpes, porque esas imágenes no pueden hacer nada por el hombre. ¿Alguien está aquí? Está la religión que el hombre se ha inventado, pero está el evangelio vivo de Cristo que Él mismo trajo a esta tierra, el Dios todopoderoso. Ese es el verdadero cristianismo, servirle a un Dios vivo. ¿Qué necesario es esto? Ponerle atención. Escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia, que los creyentes les llegue esta carta a Filadelfia y le dice: mira, Juan, asegúrate que sepan quién le escribe a Filadelfia. El santo dice tal cosa. Luego le dice el verdadero. ¿Qué quiere decir cada una de estas palabras? ¿Qué significado tiene cada una de estas palabras? Cristo se presenta como el santo, como alguien que tiene la misma naturaleza de Dios el Padre. Cristo es supremamente santo. Alguien dice amén. Él es diferente a otros seres o otras deidades. Gloria al Señor. Santo significa, por supuesto, separado. El santo a quien ustedes le son fieles, les estaba diciendo, ese es el que les está escribiendo. Y han sido separados para Él. Alguien dice: gracias, Señor, porque me has separado para ti. Alguien le dice: Señor, gracias porque me has escogido para ti. Gracias, Señor, porque has sido tú el que me separó, me sacó de las tinieblas a la luz admirable, al reino de su amado Hijo. Ahora estoy en un reino de luz, de bendición. Jesús le dice: el santo dice esto. En el que no hay pecado. Dice esto. Al cual ustedes han dedicado su vida. Dice esto.
Este es el que les habla, alabado sea el Señor. Yo no sé si usted se alegra o usted dice: Señor, gracias. Yo recibo esta palabra como que si a mí, Señor, te estás dirigiendo. Señor, gracias. Señor, gracias, porque me has hecho reconocer, entender que tú eres el Santo de Israel, que tú eres el dueño de mi alma, el dueño de mi vida, Señor. Gracias. Gracias. Es el Señor a quien ustedes han sido separados para Él. El Santo es el que habla, se dirige a ustedes, en quien no se ha encontrado falta alguna. Él es el que les escribe. Lo llevo. Antes de avanzar más en esta misma porción, quiero llevarlo a lo que dice la Biblia a los hebreos. Vaya conmigo. Hebreos, a su capítulo 7 en esta hora. Escudriña la palabra de Dios. Si tiene su celular, no vaya a estar enredado en redes sociales, pero sí en redes en la palabra de Dios. No esté buscando quien le manda un chisme. Preocúpese, está en la casa de Dios en esta preciosa hora. Alguien dice: gracias, pastor. Alguien dice: pastor, sigue predicando, porque esa palabra yo la haré mía. Porque esa palabra Dios la envía para despertar hambre espiritual en mi vida, para cambiarme, porque Él me quiere introducir al cielo. Gracias, pastor, porque te preocupa por traer palabra que llene mi espíritu. Hebreos 7, verso 26. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Porque tal sumo sacerdote, ¿qué dice? Nos convenía. Yo quiero que le ponga atención. La gente le ha llamado sacerdotes y la gente va y se confiesa delante de un hombre. Gloria al Señor, porque le han llegado a llamar su santidad. Eso no se le puede dar ese título a nadie más que al Señor, más que a Cristo. Él es sacerdote de sacerdotes. Él es la santidad. Alabado sea Dios. Él es la máxima autoridad. A Él se le dieron las credenciales de perdonar pecados, no al hombre. El pastor no solamente puede guiarte en una oración para que te arrepientas y reconozcas a Cristo como Señor, pero Él no te puede perdonar tus pecados, pero el Señor sí lo puede hacer. Alabado sea el Señor. Qué bello, qué lindo es esto. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era este sacerdote? Hablando de Cristo. Santo. ¿Qué más? Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Habrá algún hombre en esta tierra que no ha cometido pecado? Mentiras. ¿Está alguien aquí? El único que no cometió pecado se llama Jesucristo. El único santo, 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 santo que le dicen en el cielo es Jesús. Él es santo. La gente se quiere cubrir en un manto de mentira, de falsedad. Yo no he hecho nada. Yo no mato, pastor. Yo no necesito arrepentirme de nada. Y ahí nos quedamos así. Soy inocente, pastor. Inocente, carita de... La gente piensa, un niño
Ay, un angelito es. Angelito. Un rebelde es desde esa edad. Te hace unos berrinches que si estuviera más grande te quiebran los dientes. No sé si me está entendiendo. El hombre desde que nace viene con la naturaleza pecaminosa de Adán. Y Cristo es el único que puede romper con esa naturaleza pecaminosa y hacernos entrar al reino de los cielos. Es Jesús. Es Jesús. Este sacerdote es el que nos convenía tener. Alabado sea Dios. Santo. Y no cualquier cosa, mis hermanos. Me llama la atención como el escritor a los hebreos dice: santo, inocente. Dígame usted que hay alguien aquí que es inocente. Ay, no quiebra un plato, la vajilla entera, la vidriera entera se lleva. Él sí, sin mancha. ¿Cuántos? Todo el mundo se ha manchado de pecado. Y Pablo lo dejó claro. Por cuanto todos pecaron, dijo Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre tiene que arrepentirse para poder acercarse a la presencia de Dios. Se tiene que arrepentir de sus pecados y reconocer a quién, a Jesús. Y aquí Cristo se presenta, gloria al Señor, como el santo. Ese es el que le escribe a la iglesia en Filadelfia y le dice: Juana, que ellos sepan quién les está escribiendo. Cuando la carta llegó a Filadelfia y la carta decía: el santo dice eso, Filadelfia, mis hermanos, sabía quién le escribía, sabía quién le hablaba, sabían quién era el santo. Hay uno solo y se llama Jesús. Iglesia, tenemos que entender quién es el santo, el que habla en esta palabra. ¿Quién nos habla a nosotros ahora? ¿Cómo es necesario tener una seguridad de Cristo en nuestros corazones? Luego que Él le ha dicho a la iglesia, esto dice el santo, les dice, otra palabra les da, el verdadero. Era para que Filadelfia dijera: ay, ya sabemos quién es. Nos dijo que el santo nos escribe, sabemos. Y luego, para reconfirmar quién él era, el verdadero, Filadelfia, más derecho, Filadelfia decía: ese es mi Cristo, el verdadero, en el cual no hay falsedad. Eso está diciendo ese versículo. No soy un Dios pagano, estaba diciendo Cristo. No soy un muñeco en las paredes, no soy un Dios del mundo pagano que lo adoran ahí, no, y le queman ofrendas, no. Yo soy el que dio la vida por la iglesia, estaba diciendo Cristo, alabado sea Él, Señora. Él les dice el verdadero, les escribe, dando a entender el genuino, en quien no hay falsedad. Los demás están llenos de falsedad. Y Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia: ustedes van a saber quién les escribe. Miren, mis hermanos, la Biblia dice que en el tiempo que Cristo vino, Jesús advirtió a la iglesia, a los discípulos, que vendrían hombres amadores de sí mismos, falsos profetas, falsos maestros. Vendrían muchos y se manifestarían o se presentarían como iban a decirle a la gente: yo soy el Cristo. Hasta el día de hoy todo eso se da. Hombres que se levantan y dicen: soy el Mesías. No hay ningún otro Mesías más que uno. Pero Jesús habló de toda esta falsedad de gente que iba a venir. Jesús, por eso Él se asegura: Filadelfia va a saber quién le está hablando.
La iglesia en Filadelfia va a saber quién está hablando. Miren, mis hermanos, cuando pasa un terremoto en nuestros países, yo quiero advertirlo a usted como cristiano. A esos lugares llega ayuda de todas partes. ¿Está conmigo? ¿Está aquí? Muchas iglesias hacen trabajo misionero en ese tiempo, pero ahí se mezcla hasta los brujos a ayudar al pobre. Ahí se mete toda clase de sectas que puedan ir, y todos andan haciendo el trabajo misionero y ayudando. Y la gente es conmovida porque le andan ayudando. Y mucha gente se enreda en cualquier secta porque llegaron a ayudarle económicamente, moralmente, de cualquier tipo de ayuda le llegó. Pero ahí es donde aprovechan esta clase de maestros mentirosos. Filadelfia vivía en un lugar de sismo, en un lugar que constante había preocupación. Y el Señor le escribe a Filadelfia. Te escribe el santo, le dice. Te escribe el verdadero. No esos falsos que anuncian por ahí. Me dijo alguien hace poco, recién la semana pasada, y me dijo: yo he visitado diferentes lugares, iglesias, y le tengo cierto temor porque visité a unos por ahí del que deja de sufrir y sentí raro, me dijo. No toda iglesia que dice ser cristiana es mera, verdadera cristiana. En otros países el cristianismo es el catolicismo. A esos catalogan. A nosotros somos los protestantes. La iglesia, oiga esto, Cristo no le escribe a cualquier iglesia. Habían muchas en ese tiempo, y Jesús se asegura de llegar a la iglesia redimida por su sangre. No sé si está aquí en esta tarde. En Filadelfia había más templos, pero no todos se congregaba la gente para adorar al verdadero Cristo, al Cristo glorioso, al Hijo de Dios. Oh, qué lindo, qué precioso es meditar en la palabra del Señor. El verdadero les habla. Ok, pastor, ¿dónde usted me muestra que la Biblia le llama a Jesús el verdadero? Aparte de este versículo, lo llevo a Juan capítulo 14. Por eso es que no puedo pasar de un versículo tan fácil, porque si no, la gente dice, como que entendí, no entendí. Usted va a entender. Gloria al Señor. Lo llevo a Juan. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, a su capítulo 14 en esta hora. Veamos su linda palabra. Verso 6. Mire, para que lo entienda mejor, lo llevo al verso 1 en adelante del 14. Jesús le dijo a los discípulos, cuando está para partir a la presencia del Padre, los discípulos quedaban preocupados porque Jesús ya no iba a estar con ellos. Se habían acostumbrado a caminar con Jesús. Ahora Cristo iba a ser llevado a la presencia del Padre. Y Jesús le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice Jesús? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Verso 4. Y sabéis, les dijo a los discípulos, ¿qué les dice Jesús? Y sabéis a dónde voy. Sabéis el camino. Le dijo Tomás. ¿Quién era Tomás? ¿Se acuerda? ¿Quién era? El incrédulo. Hoy pregunto, ¿hay algún incrédulo aquí? Dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aquí viene lo que Jesús ha dicho en Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia. Jesús le dijo a Tomás en esta oportunidad. ¿Qué le dijo? Yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad. Y en Apocalipsis les dice, el verdadero les habla, iglesia. ¿Está alguien aquí? Le da una ofrenda al Señor en esta tarde. El verdadero. Esto dice el verdadero. En otras palabras, daba a entender que todos los dioses e imágenes adoradas por los hombres son falsos y fraudulentos. Pero Cristo es el verdadero. Cristo es el genuino, el real, el único Salvador. Y la iglesia tiene que ponerlo como el principal de todas las cosas, a Cristo. Está aquí. Lo llevo a otra cita bíblica. Juan capítulo 1. Al Evangelio de Juan. Estamos en el verdadero. Ese escribe, le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Capítulo 1. Verso 9. Dice, hablando de Juan el Bautista. Juan habla y dice, y habla de Juan el Bautista y dice, en el 6, pero el 9 es donde yo me voy a centrar más. Dijo, hubo un hombre enviado ¿de quién? De Dios, el cual se llamaba Juan. O sea, aquí se está refiriendo a Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de qué? De la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Dice, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, refiriéndose a Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Qué dice el 9? Aquella luz verdadera. ¿Quién es el verdadero? Cristo, alabado sea el Señor. Aquella luz verdadera. ¿Y qué hace esa luz verdadera? El verdadero alumbra a todo hombre. Que alumbraba a todo hombre. Venía a este mundo. 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y luego dice más, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verdadero es el que está hablando. Juan 14. Juan 14, capítulo 14 de Juan. Ya lo leímos, ¿verdad? Entonces el 18, capítulo 18 de Juan. Y vemos el verso 37, lo que nos dice en esta hora. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. El verdadero está aquí para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye ¿qué? Mi voz. La iglesia, cuando la carta le llegó y le dijeron el verdadero te escribe, ellos sabían quién era y escucharon la voz de su Señor a través de la carta. Está conmigo en esta hora. Los hijos de Dios se identifican, oiga esto, porque abren su corazón a la palabra de su Señor. Qué lindo es esto. La gente dice amar a Dios. Háblele de esto y se enojan. Dicen amar a Dios. Háblele de Jesús y se incomodan. ¿Dónde quedamos entonces? Hábleles del evangelio, gloria al Señor, y se incomodan, porque a ellos les agrada abrigar una religión falsa. Mas esto no tiene falsedad. Esta es la verdad de nuestro maestro. Él es el verdadero y ese es el que le escribía a la iglesia Filadelfia. El verdadero, alabado sea el Señor. Que la verdad es que vale la pena saber cuando el Señor nos está hablando y Él sabe a quienes se dirige, a los verdaderos escogidos por Él. Dice en ese mismo verso que se le está escribiendo a la iglesia Filadelfia. Imagínense que yo no paso de ese versículo. Le dice: esto dice el santo. Luego le dice: esto dice ¿quién? El verdadero. Y luego ¿qué le dice? El que tiene la llave de David. Ese habla, el que tiene la llave de David. ¿Por qué Jesús usa tal cosa? ¿Por qué Jesús usa esto? Diciendo: iglesia, redimidos, Filadelfia, creyentes, nacidos de nuevo en Filadelfia. Al pastor le está diciendo: el que tiene la llave de David, ese es también el que está hablando. ¿Por qué usa este término Jesús? El que tiene la llave de David. Me llamó la atención y busqué, escudriñaba, y me llamó tanto la atención. ¿Por qué Jesús usa esta figura? ¿Cuál era la intención del maestro hacia la iglesia? El que tiene la llave de David les está hablando. ¿Qué significa tal cosa? Se dice que en la época de los reyes de Israel fue elegido un hombre, o los reyes elegían un hombre, y hubo una oportunidad que eligieron a un hombre que tipifica a Jesús, a Cristo. Pero escúcheme, ¿cuál era la función? En el tiempo de la época de los reyes se eligió a un hombre para hacerse cargo de las finanzas del reino. Y este hombre fue elegido. La figura simbólica que representa su posición era una enorme llave que se colocó en el hombro y se le llamó la llave de David. Esta llave de David era el símbolo de la autoridad y la confianza que el rey tenía para su tesorero. Está aquí. Y se dice que la llave era de madera. Y era una llave, no piense que era pequeñita. Si era una cosa que se servía como palanca en las puertas para echar y para sacar llave. No era la llave que usted mira ahora. Y era de madera y se le colgó
en el hombro y cargaba con una gran llave. Cuando lo veían pasar, la llave de David, el que cierra y nadie abre, porque solo ese hombre tenía el derecho a entrar a los tesoros. Está conmigo, a los tesoros del rey. Él tenía la confianza mayor, se la había ganado. Era el privilegiado de ir a los tesoros de su Señor, y era el único que cuando él cerraba la puerta, nadie abría. ¿Por qué razón nadie abría? No había otra llave como esa y nadie más la podía cargar. No sé si me está entendiendo. Y el rey le había dado derecho a él que escudriñara sus tesoros y que fuera cuando él quería, y que cuando el rey deseaba algo, él solo llegaba y sacaba de los tesoros. Si el rey quería bendecir, él iba al tesoro y sacaba. ¿Me está entendiendo? Yo siento que hasta mi piel, yo siento esa presencia linda del Señor. Oiga esto. Y entonces a esta persona de confianza se le había dado, era la única llave, el único que tenía esa llave, gloria al Señor. Y él tenía el derecho, la autoridad para ir a abrir la puerta, y lograba cerrar y no se podía abrir porque solo él cargaba la llave. Y si él abría, nadie podía cerrar. La puerta la podían tirar queriéndola cerrar, no agarraba llave. ¿Por qué razón? Alabado sea Dios, porque solo él podía abrir y cerrar. Ya voy a llegar donde usted siente que voy a llegar. Oiga esto, a mí me impactó. ¿Por qué usó este término Cristo? Y le dice a la iglesia Filadelfia, el que tiene la llave de David. Cuando a Filadelfia le llegó la carta y el pastor se dirigió a la iglesia y leyó y les dijo y mencionó el que tiene la llave de David, la iglesia saltó de alegría. Sabían quién era el único que podía tener la llave de David. No sé si me está entendiendo. La iglesia se identificaba con todo lo que su maestro, su Señor, le decía. Esto es lindo, hermano. Esto es lindo. Los creyentes tienen que saber cuando el Señor me está hablando, cuando es que Él está haciendo llegar una palabra a mi vida. ¿Cómo me llamó a mí esto la atención? En Isaías capítulo 22 se encuentra una profecía. Y ahí, mis hermanos, ahí hay mucho. Primero Dios un día pueda traerle un mensaje acerca de todo eso. ¿A qué se debió esa llave de David? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Qué hubo? Ahí hay una más historia, gloria al Señor. Pero yo quiero mostrarle algo. En Isaías 22, verso 20 al 22 dice: y en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Alcías, y lo vestiré de tu manto. Está aquí. Y ceñirse a él hasta con el cinturón de seguridad, y cumplir con sus manos y su dominio, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre ¿qué? Su hombro, y abierta, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Solo Cristo determina quién vive en la presencia de su Señor y quién puede entrar a la presencia de su Dios, del Padre Celestial. Solo Cristo determina y da la entrada para poder entrar al cielo. Solo Él nos da acceso. Escucha, iglesia. Solo Cristo nos da acceso
a los tesoros de Dios, es decir, a las bendiciones que tiene Dios. Oiga esto, Dios tiene grandes tesoros para su iglesia y solo Cristo nos da el derecho de entrar y poder disfrutar de las bendiciones de nuestro Salvador. Solamente Él. Yo solo voy calentando su motor ahora. Ya un poco vamos viendo ahí. El que tiene la llave de David. Oh, pero me metí. El que tiene la llave de David es el que está hablando, el que está enviando la carta. El que tiene la llave de David, el que abre, está aquí. Y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Filadelfia abrió los ojos y se quedó. Ese es mi Señor. Filadelfia, los redimidos de Filadelfia, cuando el pastor leyó la carta, esa gente se enderezó, dejó de mascar chicle. Gloria al Señor, es más, ahí no se mascaba chicle. Gloria al Señor, ahí no se llegaba a dormir. Cuando le dijeron Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que cierra y nadie abre, y abre y nadie cierra, Él es el que te habla. Filadelfia se pusieron todos derechos y dijeron: ese es mi Señor. Filadelfia estaba pendiente de lo que su Señor le decía. Alabado sea el Señor. Y fueron los creyentes de Filadelfia. Estaban ahí. El mensaje, gloria al Señor, era tremendo mensaje para la iglesia de Filadelfia. Un lindo mensaje de aliento a los creyentes de Filadelfia. Esta carta tiene que ser de aliento para los de verdaderos creyentes, fieles y vivos en el Señor. Que nos dé más ganas de estar más encendidos. Dígale que está a su lado: no te apagues, viejo, dígale. No le vaya a decir eso a las damas, por favor. No te apagues, por favor. Dígale que está a su lado: no pierdas el fuego, no pierdas la fidelidad. Sigue siendo fiel al Señor. No apagues la llama del fuego. No apagues la unción de Dios. No apagues, no te duermas. Los verdaderos creyentes están vivos y fieles al Señor. No te apagues, que no te agarre sueño. Que estés vivo para el Señor. Vivo para el Señor. El que tiene la llave de David. Ya le expliqué ese término, ¿verdad? Pero le voy a explicar más aún, aunque ya nos metimos un poco. El que cierra. Le dice, lo primero que le dice: el que abre y ninguno cierra. Este tiene una cualidad, el que carga la llave de David, le dice, y es que abre. Filadelfia, nadie puede cerrar, le dice. Yo no sé si está usted aquí esta tarde. Filadelfia, no solamente tengo la llave de David, sino que te voy a decir algo: el que abre y nadie puede cerrar. Yo no sé si alguien en el espíritu va entendiendo. El que abre y ninguno puede cerrar. El diablo quiere bloquear todas las bendiciones de Dios para la iglesia. El mundo quiere, oiga esto, destruir la iglesia. La sociedad nuestra desearía borrar del mapa a los evangélicos. Pero cuando el Señor le abre puerta a la iglesia, no hay mundo, no hay diablo que pueda cerrar las bendiciones de Dios. Le dice Filadelfia: el que abre y nadie puede cerrar. Esto es un problema para el diablo. No sé si me está entendiendo usted, hermano. Yo lo veo muy calmado. Estoy más, como dicen en inglés, más excited yo que usted. El que abre y ninguno puede cerrar. Si Jesús
se le ocurre bendecirte, nadie puede parar esa bendición. Si Dios se le ocurre bendecirte, plagarte de bendición, no hay diablo ni demonios que puedan cerrarla. Bendición. Le dice Filadelfia, el que tiene la llave, pero esta llave no. Mire, si la llave no entraba, pues si la llave no se metía en ese agujero, y solo había uno que podía meter la llave en ese agujero. No sé si está conmigo. No había más que nadie, solo el de confianza. Jesús se ganó la confianza del Padre. Yo no sé si me entiende. Tanto se ganó la confianza del Padre que en una oportunidad Cristo le dijo a los discípulos: todos ustedes me van a abandonar. Cada uno de ustedes hará corriendo por la persecución y me van a dejar solo. Les dijo Jesús: pero no estoy solo. Mi Padre que me envió está conmigo. Siempre está conmigo porque yo hago su voluntad. Él no me abandona. No sé si me entiende. Me he ganado la confianza de papá. Estaba diciendo: yo le soy fiel a él y por eso él a mí no me abandona. El Señor no abandona a su iglesia, a los que le son fieles a Dios. El Señor nunca te abandonará. La gente se va a quedar espantada cuando vean que, mire, el mundo te estaba trancando todas las puertas, pero de repente al Señor se le ocurre meter la llave de David. No me entendieron. Cuando todos te están trancando las puertas y tú comienzas a decir: todas las puertas se me trancan. Y de repente a Jesús se le ocurre agarrar la llave y meterla en el agujero que solamente Él tiene el derecho de hacerlo. Y cuando Él viene, el mundo te cerró todo, pero Él viene y mete la llave y se abre y nadie puede cerrar. Y querían cerrarte las puertas. Abasacataraba. ¿Tú crees que Dios puede abrirte una puerta que nadie la puede cerrar? Yo no sé si me entiende. Él puede abrir puertas que nadie las podrá cerrar. Cuando Él abre, nadie cierra. Ay, 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 yo siento su presencia. Y la gente dice, el mundo dice, la sociedad dice: pero ¿qué pasa? No sabemos qué pasó. Los creyentes sí saben qué pasa. Yo no sé si usted me entiende. Los creyentes redimidos y convertidos de los pies de la cabeza a los pies, o de los pies a la cabeza, les digo algo, en realidad saben cuando es la mano del Señor que ha abierto la puerta y no la pudieron cerrar. Sí, mire, cuando el mundo te quiera cerrar la puerta, cuando el diablo le quiera echar llave a todo y no te quiera dejar ser bendecido, confía en el Señor. Y cuando te des cuenta que abrieron la puerta, te voy a decir algo y no he llegado ahí, pero cuando el Señor te abra la puerta, asegúrate que te metas por ahí, porque te la abrieron para ti. Asegúrate de avanzar por esa puerta y métete a lo profundo. ¿Qué tiene Dios para mí allá? ¿Qué tiene Dios para mí allá adentro? ¿Qué tiene Dios allá adentro? ¿Qué tiene Dios para mí? Atesorado para mí. Y cuando mires y palpes y te des cuenta que fue el Señor que abrió la puerta, hazle así, dile: diablo, escúchame bien. Dígale, por si el diablo no habla español, dígale: how do you like that? ¿Qué te parece eso que hizo mi maestro? Tíreselo en la cara al diablo. Y dígale: ¿qué te parece lo que hizo mi maestro? Dio la vida por mí, para salvarme a mí y introducirme al reino de los cielos. Es así.
Yo estoy en el primer versículo. Ahora dígale que está a su lado, si esto es el primer versículo, lo que habrá todavía ahí. Dígale que está a su lado, Dios tiene tesoros para ti. Yo no sé si usted lo cree. Bíblicamente Dios tiene tesoros para la iglesia. Y hay muchas promesas, escúcheme iglesia, hay muchas promesas que ya se nos dieron y no las hemos reclamado porque la puerta se abrió, pero no nos metimos para adentro, nos quedamos afuera viendo la puerta abierta. ¿Alguien me está entendiendo? Dígale que está a su lado. Ahora entiendo por qué muchas bendiciones no las alcanzas. No te gusta orar, te incomoda y te abrieron la puerta para que entres a la presencia de papá. No había cómo entrar. No había cómo entrar directamente a la presencia de Dios. Había que pasar, llegar a un hombre que te perdonara los pecados. Un sacerdote de aquel tiempo tenía que hacer sacrificios, interceder por el pueblo. Cristo viene. Y cuando Cristo viene, ya no hay necesidad de irse a un sacerdote o esperar que queme incienso. Ya no. La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó de lado a lado. Y eso quería decir entrada para los hijos de Dios directamente a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué le parece? La religión te decía, tienes que caminar unos 2 kilómetros de rodillas. Yo no necesito caminar 2 kilómetros de rodillas. Tienes que decir 300 Padres Nuestros. Sos muy mentiroso, te calan. Mejor tienes que repetir 500 Padres Nuestros. No importa cuántos Padres Nuestros puedas decir, tú no vienes a Cristo y no le entregas tu corazón al Señor y lo confiesas como Salvador. No hay Padre Nuestro que puedas decir. El único que te perdona tus pecados se llama Jesús cuando lo confiesas como Salvador de tu vida. De otra manera no se puede. Ay, ay, ay. El que tiene la llave de David. Con respecto al reino de los cielos y a nuestra salvación presente y futura, solo Cristo tiene las llaves para hacernos entrar al cielo. Lo voy a llevar para convencerlo por completo en cuanto a este mensaje. Mis hermanos, me quedé en el verso 1. Mateo 28. Y si hoy me quedé en el verso 1, yo no sé cuánto voy a avanzar la próxima vez. Pero una cosa sé, que aunque en un solo versículo de Apocalipsis me he quedado y hemos escudriñado, una cosa estoy más que seguro, que Dios hizo llegar su palabra esta tarde, que algo lleva en su corazón su vida, que algo lleva a usted y atesorará, que algo usted le dirá a Dios, gracias, hablaste a mi vida esta tarde, Señor. El que tiene la llave de David, el que se le ha dado la autoridad, estaba diciendo: Filadelfia, al que se le dio la autoridad de abrir y cerrar, ese te habla. Y Filadelfia estaba derechita, todo un soldado. Filadelfia decía: ay, 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 ese es mi Cristo. Y yo no sé si los creyentes se volvían a ver unos a los otros leyéndoles la carta, o simplemente levantaron su cabeza y volvían a ver para el cielo y decían: eres tú el que nos está hablando. Eres tú, Señor. Eres tú. Mira, es que no hay otros santos como tú. Eres tú, Señor, el que nos hablas, porque ¿sabes qué? No hay otro verdadero como tú.
Eres tu maestro, porque en realidad, ¿sabes qué? Solo hay uno que tiene la llave de David. Solo hay uno que tiene autoridad suprema. En la tierra le llaman a alguien la autoridad suprema. Mas sin embargo, la autoridad suprema se llama Dios, se llama Jesús. La autoridad suprema es el Dios Todopoderoso. Él es. Mateo 28. Mateo 28, a mí siempre me ha encantado este verso. Yo quiero que la iglesia le ponga atención a todo esto, al mensaje de hoy, y lo siga triturando cuando se vaya. Si lo puede ver, gloria al Señor, en las redes sociales después, vuélvalo a triturar, gloria al Señor. Pero hasta que yo termine esta carta por completo, quiero que la analice toditita, porque Dios nos va a hablar de diferentes maneras a nosotros por medio de esta carta. Y quisiera que usted esté pendiente. Dígale a que está a su lado, vuélvalo a ver por lo menos. No te pierdas el próximo capítulo, dígale. Dígale, no te pierdas el próximo capítulo. Porque algunos no se pierden el próximo capítulo todavía, aunque ya son cristianos. Esa risita. Mateo 28. Unos se quieren reír, otros se ponen serios. Si me río, el pastor va a sospechar, porque dicen que tengo el don de sospecha. Mateo 28, verso 18. Estamos ahí. Oiga lo que Jesús le dice a los discípulos. Quiero que le ponga mucha atención, aunque muchos se lo conocen. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué dijo Jesús a los discípulos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Está alguien aquí a quien se le dio la máxima autoridad en el cielo y en la tierra? A Jesús. Él tiene la llave de David. Él es el que abre y nadie puede cerrar. La máxima autoridad es Jesús. Alabado sea el Señor. Ahora, porque esta porción bíblica que le estoy leyendo ahora mismo tiene que ver con el mensaje allá en Apocalipsis, los versos que le voy a leer la próxima semana. Ponga atención. Como él dice, yo tengo la autoridad máxima. Se me le dio, a mí se me dieron las credenciales. A mí se me dio todo poder, está diciendo Jesús. Y como a mí se me ha dado la máxima autoridad, les digo esto a ustedes, el verso 19. Por tanto, a los discípulos les dice esto. ¿Qué les dice? Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he hablado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina con un amén. Así es. Y aunque alguien quiera decir lo contrario, así es. Como se me dio la máxima autoridad en los cielos y en la tierra, a ustedes les ordeno, dijo Jesús, que vayan y hagan discípulos a las naciones, ganen las almas. Dígale a que está a su lado, es hora de ganar almas. Es hora de ganar almas. Es hora. Cristo nos ha dado este trabajo, nos encomendó esto de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, iglesia, oído, por favor, estoy por terminar, pero oído. Como tengo la máxima autoridad,
yo soy el que los envío. Ustedes no van en su propio nombre, está diciendo. Están aquí. Ustedes van en mi nombre. Ahora, van en mi nombre y van a ganar almas porque ustedes van en mi nombre. No sé si alguien entiende este lenguaje. No sé si alguien entiende esto, porque vamos a pasar por lugares minados, pero acuérdese el que va con nosotros, recuerde el que va con usted. No sé si me está entendiendo. Vamos a pasar por lugares que están como que son una piedra, las almas, pero el que se metió en nosotros y nos envió se llama Jesús. Ahora, cuando ustedes vayan y comiencen a ganar almas, van a hacer algo. Yo les estoy dando la autoridad, pero yo los estoy ordenando que hagan esto. Van a hacer esto. Hagan discípulos. ¿Qué quiere decir hacer discípulos? No hagan un simple creyente de ellos. No conviertan a la gente en meros religiosos. ¿Alguien está aquí? Vayan y hagan discípulos. ¿Qué quiere decir la palabra discípulo? Alumno que aprende de su maestro. Discípulo, alguien que sigue a su maestro constantemente. González, ven. Alguien que sigue a su maestro constantemente. Tú camina, ve para dónde quieres caminar. Yo soy tu discípulo. Hagan discípulo a todas las naciones, a las almas, las vidas. Mi maestro. Usted vio ese detalle. Y ya lo incomodé. ¿Se da cuenta? Y de hacer discípulos a las naciones, seguidores. Ahora, ¿quién es el verdadero maestro? Jesús. Hagan seguidores a las personas del Señor, gente que le sirve a Dios, no por temporadas, sino constante en el Señor, permaneciendo en el Señor. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Enséñenles mi palabra, porque quiero que crezcan espiritualmente. No hagan de ellos como hacían los religiosos, los escribas y fariseos. No hagan religiosos, hagan seguidores. Conviertan a la gente en discípula, en discípulos. ¿Para qué? Porque un discípulo puede discipular a otro, pero alguien que nunca ha sido discipulado, dígame cómo va a discipular a otro. Y si le habla de Cristo, así como va torcido él, va a torcer al otro. El final está pasivo ya. Hagan discípulos. Yo soy la autoridad, se me dio la autoridad, yo los envío. A la iglesia la enviaron. La iglesia Filadelfia entendió. El que tiene la llave. Filadelfia sabía por qué evangelizaba. Y no ha llegado cómo se le abrió la puerta para que golpeara con la palabra de Dios. Y Jesús, Dios dice en el Antiguo Testamento: no es mi palabra como martillo que golpea la peña hasta que la quebranta. Ese es el Señor. Los creyentes no nos podemos dar por vencidos. Ese cuento, le digo algo, ya no ande diciendo es que la gente está dura. Piensen quién se metió en ustedes y esa peña se va a quebrar y esa peña se va a quebrantar. Tarde o temprano, el martillo de la palabra, el martillo de la unción, el martillo del poder de nuestro Hacedor va a quebrar ese corazón. Póngase sobre sus pies en esta tarde y dele un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Alabado sea Dios. Oh, qué bello es Cristo. Bendito sea el Señor.